Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al primer día del mes de diciembre, el último mes de este año 2015. Esperamos que usted haya sido bendecido grandemente a través de estas lecciones y gracias por su sintonía en Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy iniciamos la lección para este martes 1 de diciembre. El título es La caída de Jerusalén. Esperamos que usted tenga su lección en mano y juntos podamos estudiar estas lecciones y por supuesto escuchar la voz de Dios a través de ella. Pero antes, hacerte la invitación a que nos busques en nuestro canal de YouTube. Ahí puedes encontrar estos audios para que los puedas compartir con tus amigos, familiares que también quieran estudiar la lección de Escuela Sabática. Búsquenos como la voz de la verdad. Amigos y hermanos, vamos a tener una oración antes de la lección para esta hermosa mañana. Así que acompáñenos en esta oración. Oremos. Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias por este nuevo día. Gracias por darnos el espíritu de escudriñamiento de tu palabra. Gracias por tus mensajes a través del profeta Jeremías. Ayúdanos, Señor, a aplicarlos a nuestra vida. Que seamos obedientes a tu voz. Danos sabiduría, Señor, para poder comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en este día. Te lo suplicamos, Señor, sin merecerlo, pero en el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Bien, amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de lecciones de Escuela Sabática, martes 1 de diciembre, aprovechando el tiempo siempre, buscando las cosas de Dios. El título para este día, La caída de Jerusalén. Muy bien, bienvenido, hermano Cativo. Sí, buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos con ustedes, conectados a través de esta radio. Que juntos podamos estudiar y encontrar mensaje del Señor a través del estudio de hoy, martes 1 de diciembre, la caída de Jerusalén. Por supuesto, amigos y hermanos, el tiempo va sumamente veloz. Apenas comenzábamos la lección con la número 1 y ahora ya vamos con la lección número 10, hermano Cativo. El tiempo va rápido. Va muy rápido. Y eso quiere decir que también la venida del Señor está pronto. Está pronto. Pero lo interesante es que cada día, si tomamos el tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras, se recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Estaremos con aceite. No estaremos vacíos, así que vamos a aprovechar el tiempo estudiando lo que Dios quiere hablarnos a cada día a través de la lección. Y hoy decíamos la caída de Jerusalén. Hoy venimos en esta lección, hermano Cativo, la lección general, la destrucción de Jerusalén. Hoy venimos hablando de el castigo ya de Jerusalén por no obedecer la voz de Dios. Así es. Y hoy la caída de Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Para Dios, fíjese, Jerusalén era la ciudad favorita de Dios, porque en ella estaba su templo. Y el sitio de la ciudad amada duró más de 2 años. Desde los comienzos del año 588 hasta fines del verano del año 586 a.C. Duro fue esos 2 años y meses. Se terminó el agua, se terminó los alimentos. Durante los meses del sitio, el hambre creciente acosaba dentro de las murallas, llegando a tal extremo que algunos de sus habitantes tuvieron que recurrir al canibalismo.
¿Qué es el canibalismo? Comer a los mismos seres humanos. Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento. En el tiempo cuando Jerusalén fue destruida. Y a los 9 días del cuarto mes, arreció el hambre en la ciudad, y cuando el pueblo de la tierra no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Los hombres de guerra huyeron durante la noche, pero el ejército de Babilonia los siguió y los apresó en la llanura de Jericó. Entre ellos iba Sedequías. ¿Qué sucedió cuando fue capturado el rey? Aquí en la lección nos dice: el rey Sedecías huyó con su familia, pero eso fue en vano. Fue capturado y llevado ante el rey Nabucodonosor, quien lo sentenció y ejecutó a los hijos de Sedecías ante sus ojos. Imagínense, qué duro para un padre ver cómo los degollaban, cómo les quitaban la vida. ¿Y todo por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia a la voz de Dios, de Jehová Dios. ¿Por cuánto tiempo el Señor le había dicho que se volvieran a Él? Después les dijo que aceptaran el humillante sí de ser siervos de Babilonia, pero el orgullo se los impedía. Ahora están recibiendo la recompensa de la dureza de su corazón. Ver su ciudad, la ciudad de Dios, destruida. Sus habitantes, muchos muertos por el hambre, otros muertos por el ejército, otros muertos por ellos mismos. Y ahora el rey, su familia y los príncipes de la ciudad capturados por el ejército de Babilonia. Y no solamente le tocó ver, eso fue lo último que pudo él ver, Sedequías. Porque luego después, ¿qué hizo el rey de Babilonia con Sedequías? A él, al rey, le sacó los ojos. Y llevado cautivo a Babilonia. Qué humillante lo que le ocurrió a este rey. Y todo por no escuchar la voz del profeta mandado por Dios. ¿Qué nos puede pasar eso a nosotros? ¿Qué cosas pueden pasarnos hoy a nosotros por desobedientes? Bueno, no vamos a perder los ojos. Podemos perder hasta la vida por andar haciendo cosas que no son correctas. Fíjense, veamos qué nos dice en el Jeremías 40. ¿Qué sucedió con el profeta cuando fue sitiada
cuando entró el ejército babilónico a Jerusalén. ¿Qué nos dice en Jeremías capítulo 40 del 1 al 6? Lo vamos a leer todo. Dice la palabra de nuestro Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo que había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos, y si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hija de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Gracias. Entonces vemos, Jeremías al principio iba como cualquier otro de los prisioneros. Dice, atado con cadenas. Pero Dios habló al rey de Babilonia. Tocó ese corazón que aparentemente podía ser duro, porque era un adorador de ídolos. No era adorador del verdadero Dios. Pero vemos, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá. Porque el Nabuzaradán tenía que recibir las órdenes de dejar a alguien. Y en este caso, recibe esa orden y le dice que deje a Jeremías. Imagínense, como dice la lección, cuán fascinante es que este capitán pagano comprendiera la situación mejor que el propio pueblo de Jeremías. Ya que Nabuzaradán, dice capitán de la guardia, fue él el que recibió de parte de Dios, fue el capitán, y le dijo, no le dijo, mira, no se quiso él tomar los créditos, no. Fíjense lo que le dice en el versículo 2. Este capitán era una persona recta, aunque no era conocedor del verdadero Dios, pero sí era recto. ¿Y qué le dijo? Él entonces escuchó el mensaje, porque ahí le dice lo que claramente Jeremías estuvo predicando. Él entonces escuchó ese mensaje que Jeremías daba anteriormente. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo que había dicho. O sea que vemos acá que este capitán está corroborando
las palabras de Dios que Dios había dicho a través de Jeremías. Y no solamente le está escuchando Jeremías, Jeremías está allí en las cadenas que entre medio de los cautivos. Y entonces aquí les está diciendo que todo eso vino. ¿Por qué? Porque pecaste contra Dios y no oíste su voz. Por eso ha venido esto, dice el versículo. Ajá. Y eso fueron no palabras dichas por Jeremías en ese momento. Fueron palabras dichas por el capitán del ejército babilónico, Nabuzaradán. ¿Qué habrá venido a la mente de los cautivos allí? Que todo eso les había ocurrido por haber sido negligentes, desobedientes a la voz de Dios. Eso se les fue advertido antes de que fuera la caída de Jerusalén. Todo eso fue dicho que iba a ocurrir si ellos seguían por ese camino que llevaban. Si lo dejaban, Dios iba a tener misericordia, pero no prestaron oído. ¿Qué puede pasarnos a nosotros si no prestamos oído a las advertencias que el Señor nos hace cuando escudriñamos su palabra, cuando escuchamos un sermón, a través del estudio de la lección diaria, a través de alguien que nos amonesta? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué decimos? ¿Cómo actuamos? ¿Seguimos en las mismas? ¿Y no prestamos oídos? Nos va a pasar como le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al rey Sedequías. La palabra de Dios nos dice que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza, para que aprendamos, para que no nos pase a nosotros, han sido escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, podamos mirar y cambiar. Jerusalén, dice la ciudad amada de Dios, tú eres lo más precioso para Dios. Lo más grande para Dios eres tú, soy yo. Que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Pero si nosotros estamos con este corazón duro y no queremos escuchar la voz, las amonestaciones, ¿qué va a poder hacer Dios? ¿Qué pudo hacer Dios por Jerusalén? Ya no pudo hacer nada. Sin embargo, fíjense, aunque Jerusalén fue destruida, muchos murieron. En su misericordia, Él permitió que muchos fueran llevados cautivos. Allí, el Señor obró. Y dentro de esos cautivos iban muchos que se iban a arrepentir e iban a buscar a Dios. Eso lo veremos más adelante. Dice, aquí en la lección dice, el texto no dice por qué este líder pagano atribuyó la caída de Jerusalén a Dios como castigo y por los pecados del pueblo, en vez de atribuirlo a la superioridad de sus propios dioses sobre los dioses de Judá.
Porque recuerden que en aquel entonces cada país o cada ejército llevaba sus estandartes de sus dioses. Y cuando vencían a otro, le atribuían su victoria a sus dioses. Decían, nuestros dioses son más poderosos que los dioses de los otros que han sido derrotados. Aquí con Jerusalén, ellos no atribuyen eso a sus dioses, sino que dicen que el Dios de Judá es el que los ha castigado, es Él el que ha permitido que sean derrotados por haber desobedecido la voz de Dios. Por los pecados del pueblo. Por los pecados del pueblo. Es interesante saber que un pagano, como dice la lección, le diera los atributos a Dios y no a sus dioses. Y el pueblo de Dios no escuchar, no darle la honra y la gloria a Dios en su diario vivir. Cuando Jeremías fue suelto, ¿qué le dijo Nabuzaradán? Versículo 4. Versículo 4 nos dice: dice el versículo 4: y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Como dice en la lección, ¿qué lección podía hacer Jeremías? Aquí el capitán del ejército le está diciendo, no lo está obligando. Si quieres venir conmigo a Babilonia, yo velaré, yo cuidaré, yo daré lo que sea necesario para que tengas una vejez buena. Te daré alimento, te daré casa, o sea que lo iban a cuidar. Pero si no, aquí está toda la tierra, tú toma la decisión. ¿A dónde ir? ¿Qué pasaría por la mente de Jeremías? ¿Irme a Babilonia o quedarme aquí? Él no pensó en sí mismo. Él pensó en aquellos pobres que quedaban, porque en su misericordia Dios permitió que quedaran gente judía, gente de Judá, allí todavía en Jerusalén. Porque dice que ¿quiénes fueron los que quedaron? En el versículo 7, que aunque no lo leímos, dice: cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia. Entonces habían quedado, dice, mujeres, niños y los pobres de la tierra. Entonces Jeremías decidió quedarse con esta gente. Quedaba desconsolada, necesitaba consuelo, necesitaba dirección, necesitaba que alguien lo guiara por el camino de la obediencia al verdadero Dios. A eso se quedó Jeremías.
Sí, claro, y dice la lección, él decidió quedarse con el grupo dejado en la tierra, con los pobres, que sin duda necesitarían todo el ánimo y la ayuda que pudieran conseguir. Esa fue la decisión de él. ¿Cuál sería la de? Ponte en el lugar de Jeremías. ¿Cuál sería tu decisión? ¿Pensarías en los demás o en ti mismo? Normalmente pensamos en nosotros mismos. Si Jeremías hubiese pensado en él mismo, hubiese ido a Babilonia porque allá le ofrecían que lo iban a cuidar, ¿no? Así es. Iban a vigilar por él. O sea que iba a vivir mejor que quedarse con ellos, me imagino. Pero el ambiente, las necesidades de los demás, pensaría en una forma egoísta. Por eso es que él decidió mejor echar suerte con los necesitados. Como nos dice también, vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Leeré algunas porciones. Si Sedequías se hubiera erguido valientemente y hubiese declarado que creía las palabras del profeta, ya cumplidas a medias, ¿cuánta desolación podría haberse evitado? Debiera haber dicho: obedeceré al Señor y salvaré a la ciudad de la ruina completa. No me atrevo a despreciar las órdenes de Dios por temor a los hombres o para buscar su favor. Amo la verdad, aborrezco el pecado y seguiré el consejo del poderoso de Israel. Entonces el pueblo habría respetado su espíritu valeroso, y los que vacilaban entre la fe y la incredulidad se habrían decidido firmemente por lo recto. La misma intrepidez y justicia y su conducta habrían inspirado admiración y lealtad en sus súbditos. Habría recibido amplio apoyo y se le habrían perdonado a Judá las indecibles desgracias de la matanza, el hambre y el incendio. Nosotros somos muchas veces sacerdotes. En nuestros hogares somos padres, somos madres. Y muchas veces nuestras debilidades hacen que nuestros hogares sean una catástrofe. Hijos desobedientes, padres desobligados. ¿Por qué? Como este rey, no ponemos a Dios en primer lugar. Ponemos nuestros gustos, nuestro yo, nuestra confianza en sí mismo. Lo mismo que le pasó al rey Sedequías. Pero ¿qué si ponemos a Dios en primer lugar? ¿Qué hubiese pasado, como dice aquí, qué hubiese pasado si el rey Sedequías, en este tiempo que ya estaba, dice, el ejército sitiando, por lo menos iba a evitar la matanza, el hambre y el incendio? La debilidad de Sedequías fue un pecado por el cual pagó una pena espantosa. El enemigo descendió como alud irresistible y devastó la ciudad. Dice, la debilidad de Sedequías, la debilidad de muchos de nosotros ocasiona hijos desobligados, hijos en las drogas, nosotros mismos de padres dando malos ejemplos. A eso llega cuando somos débiles, porque el pecado está en nosotros.
y no escuchamos la voz de Dios. Los ejércitos hebreos fueron rechazados en confusión. La nación fue vencida. Sedequías fue tomado prisionero y sus hijos fueron muertos delante de sus ojos. El rey fue sacado de Jerusalén cautivo se le sacaron los ojos y después de llegar a Babilonia, pereció miserablemente. Eso le pasó al rey. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Como dice en la parte de abajo, las letras azulitas que tenemos en la cartilla, dice: ¿de qué forma puedes aprender a ministrar a otros? No importa en qué situación te encuentres. Jeremías, cautivo, él ministraba. O sea, él hablaba por Dios. Él traía consuelo al necesitado. Había mucha necesidad. Había mucha. Pero él no se miraba a sí mismo. Yo necesito que alguien me traiga consuelo. Yo necesito. No. Él decía: mi pueblo necesita. Yo voy a llevarle palabra de ánimo. Llevo a esta gente palabra de Dios. ¿De qué forma puedes aprender a ministrar a otros? ¿Por qué es importante, aún para ti mismo, que ministres de cualquier manera en que puedas hacerlo? Este es el ejemplo para nosotros. Tomemos este ejemplo de Jeremías, porque en este tiempo donde hay tanta esclavitud por el pecado, cuánta gente en drogas, cuánta gente en el alcohol, cuánta gente enferma con enfermedades terminales. Aquí estamos para ministrar, para hablarles que hay un Dios, hablarles de una esperanza. Pero si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Nada. Así es de que vemos que en el día de hoy el Señor nos ha sacado de la esclavitud con un propósito: que seamos como fue Jeremías. Ministremos. Que nuestras elecciones sean para poner en alto el nombre de Dios. No veamos nuestras propias, lo que yo podría hacer teniendo un mejor trabajo y pisoteando el nombre de Dios, porque a Jeremías se le ofreció: te voy a llevar a Babilonia, allá vas a vivir en una buena casa, tendrás alimento, no vas a pasar calamidades, pero vas para Babilonia. No, él decidió mejor: me quedo con los pobres, con los necesitados, con los enfermos. Aquí el Señor proveerá. Así es de que, hermano, aprendamos la lección. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de escuela sabática. Qué interesante es estudiar cada día y saber los acontecimientos de la desobediencia que tuvo este pueblo.
Esperemos en Dios que cada día podamos reconocer su palabra y escuchar la voz de Él, y cada día entregarnos a Jesús para que estemos listos a su gran encuentro, la segunda venida. Gracias, amigos y hermanos, por estar con nosotros. Te invitamos a esta misma hora por Radio Adventista, la voz de la verdad, en nuestra próxima lección. Feliz día para todos. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.